La guerra en España en 1814, Las Heras empieza a participar en ese movimiento liberal que se está produciendo en España, en ese movimiento que, por cierto, también van a incidir en lo que es en el proceso independentista de América, ¿no? Y todo lo que se llama, todos los historiadores hablan sobre ese proceso como tal. Pero Las Heras empieza a participar en ese movimiento liberal que tiene como consecuencia que lo coloquen preso. Lo coloquen preso y en ese interín él puede escapar, hace varias cosas y se va hacia los Estados Unidos. En Estados Unidos 1818, 1817, él empieza a escuchar sobre la nueva expedición que desde Venezuela, perdón, desde Haití se está planteando para retomar a Venezuela. Bolívar empieza a plantear lo que se llama la invasión de los Cayos con parte de un ejército que había formado en Haití, con Petión, que le presta toda la colaboración para esa expedición. Y Las Heras escucha sobre eso. Y Las Heras no duda y empieza a plantearse de venir hacia América, a esa lucha independentista con la cual él se identifica. La primera que se tiene noción de él en tierras ya colombianas o de esa gran Colombia entre Nueva Granada y Venezuela, se plantea de que está en 1819. En 1819 se ve que ya él está acá, inclusive dentro del ejército que combatió en Boyacá. En Boyacá es la primera parte que uno consigue en la historia que él participa. Luego el de Boyacá, él participa, se va a formar parte del ejército que está organizando todo el nuevo estamento de la República de Colombia. Bolívar designa en ese momento al general Rafael Urdaneta como el nuevo dirigente, el nuevo responsable político militar de todo el norte de Colombia, de todo el norte de Colombia. Estamos hablando desde Cúcuta hasta el Caribe, pero también toda esta parte de Venezuela, lo que es San Cristóbal, Mérida, Trujillo, incluyendo Maracaibo. En 1820 nuevamente vuelve a aparecer y aparece con el ejército que está resguardando las discusiones del armisticio y la regularización de la tierra, la regularización de la guerra, disculpen. En ese momento Las Heras también participa allí porque está con el ejército que está con Rafael Urdaneta. Y Rafael Urdaneta está en esas discusiones. Él se retira nuevamente por enfermedad, pero el que inicia esas discusiones del armisticio era Rafael Urdaneta y él fue sustituido por Antonio José de Sucre en esas discusiones con los españoles. En 1821 Las Heras vuelve a aparecer y aparece de forma protagónica. En ese momento él es designado ya coronel del ejército venezolano, del ejército de la República de Colombia, y le dan como tarea ir hacia Maracaibo a apoyar el movimiento independentista que el 28 de enero del año de 1821 se hace. E inclusive en la historia ese movimiento es muy criticado, tiene mucha controversia. Controversia porque los españoles asumen que ese fue un movimiento que hizo el ejército venezolano dentro del armisticio y que violaba el armisticio. Venezuela argumentaba que no fue así
y las eras inclusive aparecen en varios de los escritos tanto del Libertador como del propio Morillo en ese debate, inclusive en cartas que dirige también Urdaneta en ese momento tanto al Libertador como a Morillo sobre esos acontecimientos. Pero en definitiva, quien llega a Maracaibo el 29 de enero de 1821 a reforzar esa declaración de independencia de la provincia de Maracaibo, que fue un hecho sumamente importante y significativo para la lucha independentista de todo el continente, fue Las Heras, José Rafael de Las Heras. José Rafael de Las Heras, ese año 1821, se organiza, participa en la organización de eso que se llamó el Ejército de Occidente. El Ejército de Occidente está conformado por neogranadinos de todas partes, pero también el de Zuliano, de mucha gente proveniente del Caribe. Es un ejército multidisciplinario y multicolor. En ese ejército que por primera vez sale del occidente, desde Maracaibo, sale con Urdaneta hacia Carabobo. Pero antes de llegar a Carabobo, ellos liberan a la provincia de Coro. Y Heras nuevamente vuelve a aparecer. Está en la comisión que entra a Coro para llegar en acuerdo con la población civil que se había quedado allí para el reconocimiento del proceso independentista venezolano. Heras entra, nuevamente está allí con Urdaneta y entra en la provincia de Coro como uno de los libertadores de la provincia de Coro. De allí se va junto con Urdaneta hacia Carabobo. En Carabobo participa en toda la contienda de Carabobo al mando del general Manuel Cedeño. Era la segunda división del ejército en Carabobo. Inclusive se cuenta, el mismo Páez cuenta que él se introdujo muy efusivamente al interior del ejército realista y que si no fuera por la acción de los batallón tiradores con Heras a la cabeza, él hubiera sido muerto en esa batalla. Heras entonces tiene una participación fenomenal, inclusive que lo ameritan a tener entonces el rango de teniente coronel de los pueblos libertadores de la República de Colombia. O sea, más distinción que es firmada por el propio Simón Bolívar en toda esa parte, ¿no? Las Heras regresa a Maracaibo después de la contienda, el de Carabobo, y se queda acá junto con, al principio estaba Rafael Urdaneta, fue el primer comandante de la provincia en 1822. Después él fue suplido por otro coronel llamado Lino de Clemente, cuñado del libertador Simón Bolívar, y está en esa comandancia. Y a partir de allí empieza a producirse el nuevo escenario, que es la retoma el intento de la retoma por parte del ejército imperial español de Venezuela, y que inicia esa retoma por la ruta del occidente, tratando de tomar la provincia de Maracaibo. Entonces, eso sería el siguiente capítulo que se los voy a contar sobre la batalla de Carabobo como tal.